Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Desde hace algunos días hemos querido hacer un programa especial sobre este tema, precisamente por la situación que se ha estado suscitando en Siria, y en ese sentido quisimos ponerle de título Guerra de Intereses, porque para poder analizar efectivamente el conflicto en Siria tenemos que ver todos los intereses, además históricos, que están, ¿verdad?, colocados en ese país. Por eso para hoy contamos con la presencia de dos expertos en el tema. Primero con don Sergio Moya Mena, que es coordinador del Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte de la Universidad Nacional y profesor de la Escuela de Ciencias Políticas. Buenas, Marcela. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, y también contamos con la presencia de Javier Johannin Solís. Él es también politólogo, analista de temas de Medio Oriente e investigador del Observatorio de Política Internacional de la UCR. Buenas, Marcela, es un placer estar acá. Muchísimas gracias a ambos. Tal vez podríamos empezar, Sergio, por lo básico, que a veces la gente piensa que el conflicto de Siria es lo que hemos conocido en los últimos años, pero en realidad, ¿cuáles son, digamos, las situaciones que dan surgimiento al conflicto, digamos, en la Siria moderna, por decirlo de alguna manera? Bueno, hay razones de orden interno y también influencias que generaron esta ruptura política a partir del año 2011, que pues, deviene en este conflicto armado pues, que se ha prolongado de manera dramática y que pues, ha acabado con la vida de casi 500.000 ya de sirios. Siria ha sido desde la década de los 70 pues, un régimen autoritario gobernado por un partido, el Baas, un partido socialista, formalmente socialista, árabe, nacionalista, secular, pero que ha sido conducido por una élite familiar, la familia de los Assad, que pues se ha repartido el poder prácticamente desde el año 71 hasta la fecha, monopolizando el control político del país y pues imposibilitando el desarrollo de alguna alternativa al mando, ¿verdad? Ellos también pues pertenecen, esa élite del partido y de la familia, a una secta que es una secta religiosa que es minoritaria en la región, que es la secta alawí, y que pues a pesar de ser minoritaria gobierna o ha gobernado de un país que es étnica y religiosamente diverso, ¿verdad? En este marco histórico muy breve, claro, pues la influencia de las llamadas revueltas árabes que se inician en el norte de África a finales del año 2010, toca las puertas de Damasco a principios del 2011, una serie de protestas, sobre todo en las zonas de Dera, en la frontera con Jordania, protagonizadas por niños y jóvenes, genera una excesiva represión gubernamental. Eso genera adicionalmente una protesta popular, el conflicto se hace violento y empiezan a intervenir una serie de actores regionales e internacionales que ven en la situación de caos que se abre una posibilidad de avanzar agendas políticas. Como usted lo mencionaba al principio, es una guerra de intereses que desde hace tiempo excedió lo que era el control o el debate interno de los sirios para convertirse más bien en una pequeña guerra regional en la que en este momento hay involucradas decenas de facciones políticas y religiosas y al menos 5 o 7 países de la región, ¿verdad? Y algunos de ellos superpotencias como Estados Unidos y Rusia. Claro que bueno, ahora vamos a ir un poco desmenuzando que tienen intereses específicos y que no necesariamente es construir la paz en Siria. Pero bueno, para continuar, vamos a ver una pequeña cápsula que hicimos de contextualización sobre la guerra y continuamos acá en Sobre la Mesa. Siria cumple 7 años de guerra y no parece que vaya a acabarse pronto. En 2011, una serie de protestas pacíficas degeneraron en una guerra civil. Sin embargo, esa misma guerra civil ha mutado en otra cosa. Un conflicto de dimensiones globales cuyo escenario es Siria. En breve exploraremos por qué. Primero veamos quiénes son los protagonistas. Todavía tenemos las fuerzas del presidente Bashar al-Assad. A él lo apoyan Rusia e Irán,
así como varias poderosas milicias chiitas. Y están los grupos rebeldes. Han recibido una verdadera paliza, pero continúan luchando. Dos de los principales grupos se llaman Jaish al-Islam y Ahrar al-Sham. En el norte se encuentran los kurdos. Son un grupo étnico extendido por toda la región y controlan amplias zonas en el norte del país. Son aliados de Estados Unidos. También está Turquía, que combate a los kurdos, e Israel, que lanza ataques aéreos en el sur. Finalmente, Estado Islámico. Los yihadistas fanáticos que se apoderaron de grandes áreas de Siria e Irak, ganándose la atención del mundo con su brutalidad. Han perdido casi todo su territorio, pero continúan siendo una amenaza. Pero si realmente quieres entender lo que está pasando en Siria, debes saber por qué está combatiendo cada grupo. Desde el inicio, el presidente Assad ha tenido un objetivo: mantenerse en el poder. Aunque él lo niega, Occidente lo ha acusado de crímenes de guerra. Desde bombardeos indiscriminados hasta el uso de armas químicas, se cree que sus fuerzas han sido responsables de la mayoría de las muertes en este conflicto. El blanco principal de Assad siempre ha sido los que él denomina terroristas, pero que el resto llama rebeldes. Ellos comparten la misma meta, su derrocamiento. Pero la verdad es que en muchos casos eso es lo único que tienen en común. Empezaron a combatir después de la represión gubernamental contra las protestas pacíficas en 2011. Al comienzo incluyeron desertores del ejército, miembros de la sociedad civil, pero con el paso implacable de la guerra y su brutalidad, muchos de ellos han muerto o han sido expulsados. Muchos de los grupos que continúan combatiendo están en manos de islamistas de línea dura. Finalmente, como mencionábamos, están los kurdos en el norte. Son más de 20 millones por toda la región, pero nunca han tenido su propio estado, y esto es crucial para entender a los kurdos. Poco después del inicio de la guerra, las fuerzas kurdas tomaron control de una zona que llaman Rojava. Fue después de que el gobierno se retirara de allí. Ellos luchan principalmente por su autonomía y contra Estado Islámico. Pero una de las razones por las cuales Siria es tan caótica es porque se ha convertido en una guerra entre poderes internacionales ejecutada por terceros. Pero, ¿cómo fue que se involucraron estos países? El presidente Assad es el aliado más cercano de Rusia en la región. Si él cayera, Rusia perdería su punto de influencia clave en Medio Oriente. También se quedaría sin Tartus, el único puerto que tiene en el Mediterráneo. No puede permitir eso. Para Irán, se trata en parte de darle apoyo a un viejo aliado, pero más que eso, busca contrarrestar la influencia de su rival regional, Arabia Saudita, y poder extender su propia influencia en la región. El consenso es que en la búsqueda de esos objetivos, Rusia e Irán han sido más astutos que todos los demás. Mientras que Estados Unidos, Turquía y los estados del Golfo ofrecieron apoyo a varios grupos rebeldes, Rusia e Irán decidieron que no solo querían la victoria de Assad, sino asegurarse de que así fuera. Contra el poderío aéreo ruso y las milicias apoyadas por Irán, los rebeldes han sido severamente superados. Ahora nadie habla seriamente de forzar a Assad a dejar el poder. Estados Unidos siempre dijo que quería su destitución, pero nunca tomó acciones decisivas para que eso sucediera, tal vez por temor a quién lo podría reemplazar. Estado Islámico, con su sangrienta propaganda, era un enemigo mucho más definido y se convirtió en el foco. Estados Unidos entrenó, armó y colaboró con un grupo llamado Fuerzas Democráticas Sirias, aunque están mayoritariamente compuestos de combatientes kurdos llamados YPG, cruciales en repeler a Estado Islámico del noreste de Siria. Uno de los papeles principales de Turquía ha sido en dar refugio a los millones de sirios que huyen del conflicto, pero ellos también han apoyado al grupo rebelde conocido como el Ejército Libre Sirio y se les ha acusado de financiar a yihadistas. Turquía también teme la autonomía kurda en Siria, pues cree que podría fomentar el separatismo en territorio turco. Así que lanzó la guerra contra YPG, a quienes acusa de terroristas. Pero recuerda, YPG son los mismos que son aliados y armados por Estados Unidos. Como consecuencia, Turquía, un miembro de la OTAN, colabora ahora de cerca con Rusia. En el sur, la principal preocupación de Israel ha sido la creciente influencia de su archienemigo Irán y que armas de alta tecnología caigan en manos de Hezbollah. Así que un conflicto global se desarrolla dentro de las fronteras de Siria y Rusia tiene la sartén por el mango.
La guerra en Siria sigue tan complicada y sangrienta como nunca. La gente sigue muriendo, sus vidas continúan siendo destrozadas y la nación, las potencias globales y, más importante, el pueblo de Siria se dirigen a una situación en la que es difícil ver una salida. Con esa pequeña contextualización rápida, ¿qué quedó por fuera? O sea, ¿hay algo que sea importante, digamos, profundizar para poder entender efectivamente qué es lo que está pasando? Sí, considero que lo más importante que faltaría de mencionar es la posición geopolítica en la que se ubica Siria y en la que no podemos dejar de obviar precisamente porque se ubica en una región con el recurso, al menos por el momento, más importante a nivel mundial, que son pues, los hidrocarburos, así como reservas de gas natural. Y recordar también pues, las influencias históricas de otros países en la región, porque Siria, y si recordamos a la histórica Siria, pues no refiere al Estado-nación actual que nos refleja hoy el mapa mundial, ¿verdad? Incorporaba previamente a Palestina y incorporaba también pues ahora lo que es Líbano. Entonces tendríamos que mencionar el llamado acuerdo de Sykes-Picot del 1916, ya hace más de 100 años, entre Francia y el Reino Unido, que en un afán de debilitar al entonces Imperio Otomano, buscaron incentivar la rebeldía árabe en territorios imperiales durante la Primera Guerra Mundial, prometiéndoles un gran Estado árabe. Lo que sucede es que pues, estas potencias internacionales en realidad acuerdan entre ellas dividirse los terrenos. Palestina e Irak pasan a dominio del Reino Unido, mientras que Siria pasaría a ser un protectorado de Francia. Esto pues, nos demuestra también cómo es que ha sido pues, una región bastante ambicionada desde ya hace más de 100 años y cómo es que se posiciona ahora actualmente el diseño estatal de Siria, que algunos han dicho que varias potencias tienen el interés de redibujar, ¿verdad? Claro, y es que cada vez que traemos a Sergio a hablar de Medio Oriente, ¿verdad? Siempre terminamos hablando o iniciamos hablando del conflicto de cómo otros delimitaron los países sin que esa delimitación de los países concuerde con lo que era la realidad de cada uno de estos, ¿verdad? Y Siria no es la excepción, ¿verdad, Sergio? Como lo decía precisamente Javier. No lo es si nos referimos a las fronteras actuales de Siria, que efectivamente son arbitrariamente definidas por franceses y británicos en un reparto de zonas de influencia después de la Primera Guerra Mundial, pero mucho más marcado esto de la invención de estados a partir de intereses geopolíticos, el caso de Irak o de algunas de las monarquías del Golfo Pérsico, ¿verdad? Hay como un pecado original ahí a la hora de entender el nacimiento disfuncional de muchos de estos estados que desde precisamente nacimiento influenciado por intereses foráneos, pues acarrean una serie de incongruencias, de inestabilidades, de contradicciones que afloran en este tipo de conflictos. Claro. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos analizando el tema de guerra de intereses, efectivamente qué es lo que ha sucedido y cuáles son las causas del conflicto en Siria. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos sobre la mesa y analizando las guerras de intereses. Para continuar con la explicación y para que la gente que nos está viendo pueda entenderlo, vamos a colocar el mapa que refiere al control del territorio, precisamente para que Sergio nos explique, bueno, que en la misma línea que veníamos de que, bueno, qué es lo que significa desde el punto de vista territorial esos controles, ¿verdad?
Bien, lo que desde sus casas los televidentes pueden ver en rosado, y unos trazos en rosados que corresponden más bien a carreteras y a vías de comunicación, porque la guerra en Siria ha sido esencialmente por el control de centros urbanos y de vías y carreteras entre estos, ¿verdad? Esa parte en rosado es lo que controla actualmente el gobierno, ¿verdad? No tiene mucho sentido controlar áreas de desierto que no tienen ningún valor estratégico, que es lo que se aprecia en blanco, pero como lo podemos ver, el control gubernamental pues, se ha extendido en los últimos 2 años, ha sido una sucesión de victorias que ha supuesto, por ejemplo, retomar Raqqa, que era la capital del llamado Estado Islámico, del Daesh, de el sur hacia la frontera con Irak. En las últimas semanas, pues casi todos los alrededores de Damasco, la capital, que estaban bajo control de grupos extremistas, y también un par de campos de refugiados que había controlado el Daesh también en el sudeste de la capital. Lo que queda en la parte noroeste, que se aprecia en color amarillo, es prácticamente uno de los 2 reductos que le quedan a los grupos rebeldes extremistas, casi todos de identificación yihadista, ¿verdad? Pero es muy poco entonces. Es muy poco comparado a lo que controlaban hace poco, ¿verdad? Pero ellos están afincados en la provincia de Idlib, en frontera con Turquía, frontera con Hatay, Turquía, y de ahí pues ahí han encontrado cierto refugio porque muchos de los grupos, de los terroristas que han sido expulsados, por ejemplo, en el área de Guta o en Yarmouk, etcétera, han podido salir, por ahí. Han podido con la misma anuencia del gobierno salir en caravana con sus familias hacia Idlib, y allí se han concentrado, ¿verdad? Pero entonces con la anuencia del gobierno, no es como que la gente la están persiguiendo, ¿o eso qué significa? Pues es significativo el hecho de que cuando los terroristas son derrotados, el gobierno les ha permitido escapar, ¿verdad? Les ha permitido mantener su vida y llevar incluso a sus familias, ¿verdad? Es decir, aquí no hemos visto al gobierno masacrar en masa, al menos a los combatientes enemigos cuando estos se rinden, ¿verdad? Sí, no ha sido como la política de tierra arrasada, usted se rinde. No necesariamente, el gobierno ha fomentado varios acuerdos con grupos rebeldes que les ha permitido escapar, ¿verdad? Con alguna impunidad, porque muchos han cometido violaciones a los derechos humanos, prácticamente todos los bandos en conflicto lo han hecho. Tal vez lo que quedaba ahí por ver en el mapa era la parte que ya se mencionó de control de los kurdos en el norte, que controlan mucho más del territorio que ellos ancestralmente han tenido, ¿verdad? Es decir, esa parte en rosa o morado, más bien un morado claro, pues no corresponde a lo que históricamente ha sido la presencia de la población kurda en Siria, ¿verdad? Y vemos un reducto amarillo también hacia el sur oeste, que es en la área de Dera, frontera con Jordania, que es también un pequeño reducto que queda. Del Daesh prácticamente no queda nada, del Estado Islámico quedan apenas algunos bolsones. Esa es la principal victoria militar del gobierno, haber derrotado prácticamente, al menos en el campo militar, a este grupo, ¿verdad? Sí, claro, porque una cosa es el campo militar y otra cosa es exterminar la influencia en la región, en otras partes de Medio Oriente, de Levante, ¿verdad? Principalmente el conflicto de ideas, que es lo más difícil, ¿verdad? De tratar de derrotar, ¿verdad? En este tipo de conflictos. También, para unar un poquito a lo que afirmaba anteriormente Sergio, es parte de una táctica precisamente militar de permitir con la anuencia no solo del gobierno, sino también de las fuerzas de apoyo rusas, de abrir portillos humanitarios a las personas que decidan deponer las armas. Lo que encontramos, y lo curioso del caso es que, precisamente como afirmaba Sergio, deponen las armas, huyen con sus familias, pero están huyendo más bien a este reducto de Idlib, a donde muchos vuelven a armarse para nuevamente combatir precisamente al gobierno y las fuerzas rusas, iraníes y de Hezbollah que se encuentran en territorio de Siria. Lo que nos lleva precisamente a entender también que pues hay algo más, ¿verdad?, detrás de todo esto. Es decir,
no es que simplemente surgen a partir del 2011, sino que muchos de estos grupos pues tienen algunos resentimientos históricos, podría decirse, con el régimen de los Assad, ¿verdad? Porque en los 80s también el papá de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, reprimió unas protestas populares precisamente organizadas por la Hermandad Musulmana Siria en la ciudad de Hamá, a donde murieron decenas de miles de personas. Claro, tal vez podríamos poner bueno, no es el mapa, como el flujograma de los intereses para que Javier nos los explique también, ¿verdad? En ese sentido, porque cuando hablamos de guerra de intereses es que efectivamente hay muchísimos intereses ahí metidos que no son necesariamente, como yo decía al inicio, llegar a la paz de Siria, ¿verdad? Sino que hay intereses económicos, hay intereses religiosos también, ¿verdad? O sea, una serie de cosas que ahí Javier podría, digamos, explicarnos con mayor detenimiento. Claro, bueno, principalmente partiendo pues del régimen, ¿verdad? El régimen en este momento, pues su principal interés es mantenerse no solo Assad en el poder, sino asegurar pues la integridad territorial del actual Estado sirio. En ese sentido, pues tiene alianzas históricas precisamente por una afinidad de tanto, pues más que todo podría llamarse ideológica, con el régimen iraní, en su afán de ser una fuerza de resistencia al Estado israelí. En ese sentido, pues Irán entonces se posiciona, además de que es una potencia regional y significativa, pues como uno de los principales actores del conflicto actualmente, en donde lo que busca pues no es solo mantener a su aliado, sino también es mantener a la principal vía de suministros, principalmente militares, hacia la guerrilla de Hezbollah chiita, ubicada en el Líbano, que también pues tendremos que recordar es una fuente de resistencia significativa hacia Israel, en donde pues en la guerra del 2006 logró pues no ser derrotado, lo que pues en una guerra asimétrica pues significa para este grupo pues precisamente una victoria. Hezbollah entonces también parte del hecho de buscar mantener precisamente esa ruta de suministros y evitar lo que ha venido sucediendo en el terreno, de que estos grupos llamados rebeldes, como dice bien Sergio, yihadistas, pues han venido a perseguir pues minorías religiosas. Tenemos que recordar que en Siria pues el 60% de la población es musulmana sunita, mientras que también tenemos pues los alawitas, que se ubican más o menos en un 10% de la población, así como los kurdos, y hemos encontrado que estos grupos rebeldes sumamente heterogéneos, que incluso pelean entre sí, pues llegan incluso a cometer atrocidades, ¿verdad?, a cristianos, a alawitas, a chiitas, a incluso kurdos o yazidíes. En ese sentido, pues a Hezbollah le interesa pues mantener a estos grupos lejos del Líbano, que podría, pues el Líbano pues es un país por sí solo inestable por su mismo diseño institucional, y la introducción de estos grupos podrían inestabilizarlo peor. Sergio se quería referir. Sí, es que me parece relevante tener en cuenta que paralelamente al conflicto que podemos circunscribir a Siria, y digo circunscribir entre comillas porque no es tan real, sí, extiende la gama de intereses de muchos actores regionales, paralelamente a este conflicto hay otros en la cercanía del país que están vinculados también, que suponen igualmente confrontación de agendas por la influencia regional. Líbano, Irak, Yemen, países que experimentan una conflictividad política intensa, también son un escenario como el sirio que presenta una lucha por la influencia, en este caso entre Irán y Arabia Saudí, ¿verdad?, pero en el que también intervienen en alguna medida Israel y Estados Unidos. Ha habido elecciones en Líbano hace un par de días, se las ha ganado el bloque de Hezbollah y sus aliados. Va a haber elecciones en Irak este fin de semana y seguramente van a ganar los grupos pro-iraníes.
Y en el caso de Yemen, pues tenemos una guerra muy sangrienta, que por cierto tiene al borde de la hambruna casi a 8 millones de yemeníes, y no aparece siempre en los medios de comunicación. No aparece en realidad, muy poco. Y todos estos conflictos tienen esa vinculación que supone una lucha por la influencia regional. Algunos la llaman una nueva guerra fría regional, pero que tiene en Siria uno de sus capítulos, ¿verdad? Y un capítulo que prácticamente se está cerrando, ¿verdad? Porque la guerra ha supuesto a estas alturas del 2018, pues prácticamente obviar la posibilidad de que el gobierno de Bashar al-Assad sea derrocado, ¿verdad? Y supone hasta el momento pues una serie de victorias militares que favorecen a Bashar al-Assad y obviamente a sus aliados, Rusia, Irán, Hezbollah y las milicias chiíes, ¿verdad? ¿Y cuánto podrá afectar lo que está sucediendo precisamente ahora en Irán por la no negociación con Estados Unidos? En 30 segundos, porque es que se me acaba de ocurrir, si no ahorita continuamos. Está extremadamente vinculado. Yo creo que en el fondo lo que la administración Trump y los sectores, los halcones de la política republicana lamentan es la influencia enorme que ha adquirido Irán en la región, ¿verdad? Es decir, ganando guerras en Siria, imponiendo su voluntad en Irak y en Líbano, apoyando a los rebeldes hutíes en Yemen, y eso no le gusta a aquellos que ven en Irán un problema regional, ¿verdad? Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a hacer una pausa y ya regresamos analizando el tema de guerra de intereses. Sobre la Mesa, analizando el tema de guerra de intereses. Antes de ir a una pausa estábamos precisamente todavía analizando el tema de intereses y ahí Javier quería referirse también a algunos que todavía no están sobre la mesa. Sí, precisamente más que todo a los intereses de índole más global, ¿verdad? Que están afectando también y determinando hasta cierta forma el conflicto actualmente. Porque hay que recordar que en Siria pues lo que tenemos es un conflicto multinivel, ¿verdad? De lo local a lo global, así como multidimensional, que no solo es un conflicto armado, también es una crisis humanitaria y también es una crisis económica, ¿verdad? Porque estamos hablando de un país completamente destruido. En cuanto a lo global, ¿verdad? Ya yendo al nivel más macro, lo que encontramos en Siria precisamente es el afán de una potencia internacional como lo es Rusia, de luchar por un cambio del orden internacional diseñado pues precisamente, o en la mayoría de los casos, por Estados Unidos, ¿verdad? Y por las llamadas potencias occidentales. Desde la llegada al poder de Vladimir Putin, el principal interés precisamente del Kremlin, ha sido pues volver a posicionar a Rusia en una posición de primacía internacional. Y en ese sentido, pues el puerto de Tartus, el único puerto del Mediterráneo, pues no es solo fundamental y es necesario. También pues la base aérea de Latakia. Y para eso pues ocupa un régimen precisamente que esté a favor de sus intereses. También pues encontramos por el otro lado a Estados Unidos, que le interesa precisamente no solo debilitar la influencia iraní, ¿verdad? En este llamado conflicto de Guerra Fría, incluso podría decirse, entre Arabia Saudita e Irán, sino también pues asegurar la posición israelí en la región y debilitar, dicho sea paso, a Rusia. En ese sentido, entonces, pues el derrocamiento de Assad pues viene a ser pues como anillo al dedo, ¿verdad?, de los intereses estadounidenses. Y para terminar brevemente, pues también es un conflicto geoeconómico, ¿verdad?, porque también tenemos que recordar, nuevamente volviendo al inicio, de estos recursos estratégicos. Y principalmente pues para evitar la ruta de comercio actual de los hidrocarburos, que debe pasar por posiciones de estrangulamiento, como se le dicen, de comercio internacional, como el estrecho de Hormuz o el estrecho de Bab el-Mandeb o el canal de Suez, pues hay varios diseños de oleoductos y gasoductos que van desde ya sea el Golfo Pérsico o desde el norte de Irak hacia territorio europeo, para abastecer precisamente a los países europeos y en gran medida Alemania de estos recursos energéticos. Lo que pasa es que Alemania en específico y toda Europa es grandemente dependiente de estos recursos de Rusia. Claro.
Entonces, pues el control, ya sea de Rusia o de los aliados estadounidenses, de estos diseños de oleoductos que necesariamente pasan por Siria, pues van a fortalecer ya sea la dependencia de Europa hacia Rusia o por el contrario, debilitarla. Claro. Y siguiendo en esa línea, de hecho, en redes sociales, Sergio, nos pregunta Marco, que se dice que Rusia tiene gran interés de pasar un gasoducto por Siria, ¿verdad? Es un poco lo que estaba planteando Javier. Y que rechazó una oferta de otro país árabe para llevar gas a Europa. ¿Cuán cierto? Porque yo me imagino que también en esto hay un montón de historias que la gente se inventa, ¿verdad? De que si es real o no, ¿verdad? Pero en ese sentido, ¿qué podemos decir? Y tal vez podríamos poner el mapa que refiere a Rusia, ¿verdad? La influencia rusa, para que también puedas profundizar, porque Rusia es un actor muy importante en este conflicto. Es que si vemos el mapa de Siria, Siria está en la ruta ideal o natural para sacar el gas de los principales yacimientos mundiales, o de algunos de los yacimientos más ricos que están en el Golfo Pérsico, ¿verdad? Y que comparten especialmente Qatar y la República Islámica de Irán, ¿verdad? Es decir, la ruta natural hacia Europa y el Mediterráneo pasa por Siria. De ahí la importancia geopolítica que tiene el control de este territorio. En Siria no hay una cantidad enorme de hidrocarburos, pero está en una ruta que se consideraría como ideal, ¿verdad? De manera que de ahí deviene parte de su importancia geopolítica. Los rusos saben esto, ¿verdad? Y también tienen en la mira el potencial de la extracción de gas en las costas sirias en el Mediterráneo, ¿verdad? Y se dice pues que hay una intención de los rusos de pues, sacar cierto provecho de la reconstrucción del país después, a partir de yacimientos importantes de gas que habría frente a las costas mediterráneas de Siria. Todo esto pues, nos reafirma esa alianza histórica que ha habido entre la familia al-Assad y primero la Unión Soviética y luego Rusia, y cómo la intervención de esta potencia ha sido decisiva para salvar al gobierno de Bashar al-Assad, porque le ha dotado sobre todo de una superioridad aérea que no tienen los rebeldes, claro, y que ha sido determinante en la exterminación de muchos de estos grupos y su implantación en ciudades como Raqqa, Deir el-Sur, el mismo sur de Damasco, etcétera, ¿verdad? Rusia tiene una presencia ahora importante, como lo vemos en el mapa, en un área muy pequeña de territorio, pero que es vital porque está en la frontera con Israel y con Jordania, ¿verdad? Y que, como lo podemos ver, en la parte amarilla es una parte que controlan todavía los grupos de oposición. La parte en rosada es una parte controlada ya por el gobierno, pero donde vemos posiciones iraníes y rusas muy cerca de Israel, lo cual tensa mucho las relaciones, y lo hemos visto en los últimos 2 días, que ha habido ataques desde Siria hacia los altos del Golán y desde Israel hacia Siria, involucrando a iraníes y a milicias chiitas y al gobierno sirio, y obviamente a Israel, ¿verdad? Y todo esto, pues, a partir de que Estados Unidos anuncia su abandono del acuerdo nuclear. Yo creo que no es una coincidencia. La decisión de Estados Unidos tensa mucho las relaciones en la región, porque había ya un marco de entendimiento diplomático con Irán que costó mucho construir y que Estados Unidos ahora abandona, y que pues augura más bien un recalentamiento de la tensión entre Washington y Teherán, que afecta a estos escenarios de confrontación, ¿verdad? Uno de los cuales es Siria, ¿verdad? Es decir, es una mala noticia para la paz y la estabilidad de la región, porque permite que algunos actores como Israel se sientan ahora más empoderados para tener actitudes más fuertes hacia Irán o hacia el gobierno de Damasco, ¿verdad? Y Sergio, ¿cómo podemos explicar entonces en el último ataque, ¿verdad?, de Estados Unidos? Bueno, porque en realidad en la administración de Trump ya son 2 intervenciones en Siria, ¿verdad? Y en ambas ha justificado que es por el uso del gobierno de armas químicas contra, digamos, la ciudadanía, que al final yo no he visto como
que efectivamente esté tan claramente definido que sí utilizaron, o sea, sí es evidente que se utilizaron armas químicas, pero no quién las utilizó, ¿verdad? Y como estamos muy mediados por diferente información que uno no sabe efectivamente cuánto es cierta o no, y además en esta segunda intervención apoyado por Francia y por Alemania, que uno diría que... Reino Unido. Bueno, y Reino Unido, perdón. Bueno, es que la guerra en Siria tiene la particularidad, tal vez de forma mucho más marcada que otros conflictos, que es una guerra mediática y es una guerra por narrativas. Entonces se hace muy importante la forma en contar los hechos y en presentar a unos como buenos y a otros como malos. Como malos. Y eso ha supuesto en el caso de Trump, pues arbitrariamente decir hay un ataque con armas químicas, el gobierno es el responsable sin que ninguna fuente independiente verifique la autoría de esos ataques y unilateralmente también decidir atacar al gobierno de Bashar al-Assad, lo cual es una violación a la Carta de Naciones Unidas porque convierte a Estados Unidos en juez y verdugo, ¿verdad? Y que aparte en el plano militar no implica ningún cambio significativo en el terreno, pero que demuestra, bueno, este carácter selectivo de los criterios, de las consideraciones, de las sensibilidades por los derechos humanos, ¿verdad? Dependiendo de quién es el que comete el crimen, bueno, nos sensibiliza, nos mueve, nos indigna o no, ¿verdad? Pero hay que tener claro que es una guerra por narrativas, ¿verdad? Y que cada uno de los bandos pretende constituirse o autoerigirse en representante de altos valores frente a otro enemigo al que se descalifica, se deshumaniza. Y el caso de las armas químicas o del supuesto uso de armas químicas es el mejor ejemplo. Claro, y es que por eso yo ahora lo preguntaba, al final una busca como información y bueno, igual como la intervención en Irak por las armas, ¿verdad?, nucleares que al final nunca la encontró, pero aquí salen las imágenes, se ve el tema de uso de armas químicas, pero al final efectivamente no tenemos información fidedigna de quién la usó, en dónde se usó, cómo se usó, nada más es porque hay una intervención de Estados Unidos desde la lógica de la defensa de los derechos humanos. Tal vez ahí Javier también podría apoyarnos en ese sentido de que, bueno, además esa alianza para este último, digamos, esta última intervención es particular. Claro, no es solo particular, es hasta sospechosa. Resulta que los ataques que han sucedido desde, se tiene pues referencias desde noviembre, agosto a noviembre del 2013, que han sucedido ataques con supuestos uso de armas químicas. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas del Sistema de Naciones Unidas ha sido imposibilitada de acceder a las diferentes localidades de donde ha sucedido precisamente estos ataques. Y el ingreso, pues prácticamente inmediato, por la naturaleza de las armas químicas, de una comisión investigadora independiente es fundamental, porque los químicos pueden, ya sea neutralizarse con la utilización de otros químicos, o incluso, como en el ejemplo del cloro, puede incluso por sí mismo evaporarse y perdemos pues las pruebas o las evidencias. Sobre este último ataque, supuesto ataque en Douma, en la ciudad del este de Guta, pues realmente lo que encontramos es que es Tal vez, sospechoso. perdón Javier, para que puedas explicarnos bien ¿verdad?, este punto, vamos a ir a una pausa y regresamos precisamente con esa idea. Ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de guerra de intereses. Antes de ir a una pausa, precisamente Javier tenía la palabra. Bueno, pues precisamente este último ataque en Guta del Este resulta particularmente sospechoso por el hecho de que no se esperó o no se abogó, mejor dicho, por las potencias occidentales de que se le permitiera entrar a una comisión investigadora independiente al terreno precisamente para hacer las investigaciones del caso. Sospechoso porque ya hay evidencias desde el 2014 en donde se han utilizado armas químicas por diversos grupos rebeldes en sus luchas, incluso entre sí, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que
hay más de 1000 grupos rebeldes y que luchan entre ellos para obtener el dominio del territorio. Lo que encontramos incluso cuando el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, anunció precisamente estos ataques, pues es preocupante, porque no solo anunció que reconocían que no tenían pruebas, reconoció que los ataques previos de hace un año no habían sido efectivos, sino que incluso le atribuyó al régimen de Bashar al-Assad el uso de estas armas químicas a partir de material encontrado en redes sociales. Entonces es preocupante, ¿verdad? Y resulta que cuando uno se pone a examinar un poquito pues, la condición política interna de los países que cometieron estos ataques, pues uno empieza precisamente a encontrar lazos con países de la región, ¿verdad? Además de que la política interna, al menos en Estados Unidos actualmente, pues está bastante inestable, al menos con respecto a las investigaciones del FBI sobre la participación y la intervención, llamada intervención rusa, en las elecciones que llevaron a Donald Trump precisamente a la silla presidencial. Mientras que el Reino Unido pues, ha sido el blanco de críticas, el gobierno, precisamente a partir del escándalo de Cambridge Analytica, donde se minaron 50 millones de cuentas de manera ilícita de Facebook para pues precisamente utilizarse, influenciar el voto del llamado Brexit, así como también del voto de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Entonces vemos que en estos dos países por lo menos han sucedido últimamente eventos que llevan a la necesidad precisamente de distracción de eventos internos mediante pues, precisamente acciones internacionales. Sí, Sergio, antes, ¿verdad? En otro bloque usted planteaba que en realidad ya prácticamente el conflicto estaba más de salida y que lo que quedaba como claro era que no se iba ¿verdad? Que no se iba a hacer una intervención para que Al-Assad salga del poder, ¿verdad? En ese sentido, ¿en qué momento estamos? Y en redes también nos preguntan, que me parece interesante, que en una hipotética salida del dictador de Siria, ¿quién o quiénes podrían manejar el país? ¿Qué es lo que significa? Digamos, ¿quién podría tomar el control que es tan complejo, tan complicado, que es preferible que Al-Assad continúe? Bueno, es improbable que él sea sacado por la fuerza a partir de una victoria de los rebeldes. Eso está prácticamente fuera de la agenda. Más bien lo que podríamos ver en las próximas semanas y meses es el gobierno de Bashar al-Assad y sus aliados iniciando una ofensiva contra Idlib, que es el reducto rebelde que señalamos en el mapa en el noroeste del país. Es decir, sería como la última prueba de fuego para cimentar el poder del gobierno. Quedaría, bueno, arreglar de alguna manera el asunto con los kurdos sirios, buscar un arreglo con las principales organizaciones kurdas sirias, lo cual va a ser complicado por la segura oposición de Turquía. Y quedarán algunos otros grupos implantados en pequeños bolsones a lo largo de la geografía siria, pero sin ninguna capacidad de incidencia en el terreno decisiva, ¿verdad? Bueno, él ha tenido una habilidad notable para mantenerse en el poder. Sí, eso Hace 5 años nadie esperaba que él iba ni a ganar la guerra ni a mantenerse en el control del régimen. Ha demostrado una capacidad para mantener unas fuerzas armadas muy agotadas, pero en capacidad todavía de hacer frente a sus enemigos. Y yo creo que eso lo ha fortalecido dentro de los sectores del partido, del Baas, y le mantiene como el miembro de la familia idóneo para seguir conduciendo al país, ¿verdad? Es decir, este ha sido un régimen que se ha heredado de padre a hijo. Bueno, originalmente él no iba a ser el heredero del poder, sí. Iba a ser su hermano Basil, pero él muere en un accidente algo sospechoso y él tiene que interrumpir, el presidente Bashar al-Assad, en ese momento sus estudios y su práctica oftalmológica en Londres y tiene que, de hecho hay que reformar la constitución siria porque él no tiene la edad para asumir la conducción del país, pero en alguna medida ha sido una sorpresa su capacidad de resistencia. Claro, él queda muy endeudado con Rusia, política y económicamente, queda muy endeudado política y económicamente con Irán y de alguna manera eso secuestra un poco la autonomía que pueda tener él después digamos, de que el país llegue a cierta estabilidad.
Javier, también en algún momento usted planteaba de que el tema de que se abrieran como los caminos para que los rebeldes salieran también era sospechoso, en el sentido de que salían pero se podían rearmar. Eso en este momento con lo que está planteando Sergio, aunque se puedan rearmar, no va a tener mayor impacto en poder ir cerrando, digamos, el conflicto. No, precisamente porque solo queda un reducto prácticamente, ¿verdad?, en Idlib para los rebeldes y ellos no están precisamente cohesionados entre sí. No puedo parar de subrayar el hecho, pero principalmente porque ya varios países han decidido que pues ya no resultan ser la forma efectiva precisamente de poner a Bashar al-Assad. Han aceptado, al menos países regionales e internacionales, de que Bashar al-Assad pues lo más probable es que se quede y que se va a quedar, ¿verdad?, por más que se armen y se capaciten a más rebeldes. ¿Y la reconstrucción? Porque vamos a ver, ha habido una guerra, las imágenes habrá que ver cuáles son tan reales o no, pero en realidad son ciudades destruidas. Y bueno, ahora decías cuántos millones, Sergio, personas muertas. Estamos a punto de llegar al 500.000 de muertos, prácticamente 9 millones de desplazados, casi 4 millones de refugiados en Turquía, en Jordania, en Líbano. Es una sociedad prácticamente demolida por el conflicto, una infraestructura económica desaparecida. Y lo que yo creo más severo son las heridas internas que va a dejar el conflicto entre las distintas comunidades, porque Siria es un país multirreligioso y multiétnico, y la convivencia que de alguna manera existía antes de la guerra entre suníes, alawitas, cristianos de distintas denominaciones, kurdos, shias, todo eso va a ser muy difícil de reconstruir porque son muchos los odios que se han fortalecido en el conflicto. Yo creo que esa es una tarea gigante y me parece que el gobierno no va a estar en capacidad de ser aquel que de nuevo llame a todos a la mesa para reconstruir lo que fue Siria antes del 2010. ¿no? Claro, pero entonces, Javier, le devuelvo un poco lo que acaba de preguntar Sergio. ¿Quién podría colaborar con, digamos, con la ciudadanía, ¿verdad?, la que no estuvo en el conflicto para esa reconstrucción? O sea, ¿serán ellos mismos desde la ceniza los que van a tener que reconstruir? ¿Qué es lo que se vislumbra ahí? ¿Algún interés o algún papel de algún otro país que quiera, digamos, colaborar humanitariamente? No sé. Bueno, habría que decir que principalmente la reconstrucción es un negocio, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, nunca hay un almuerzo gratis. Entonces, no podríamos decir que existen pues estas nobles intenciones internacionales precisamente sobre la reconstrucción del país posterior al conflicto. Lo que sí tendría que decir es que me parece en lo personal que lo que vaya a suceder después del conflicto pues no va a ser muy diferente a lo que teníamos antes del conflicto, es decir, un estado pues bastante autoritario en cierta medida que pues las demandas de la ciudadanía van a ser en gran medida pues desoídas en tanto haya pues por lo menos una seguridad o una estabilidad interna, ¿verdad? No muchas revueltas. Claro. Y con lo que está sucediendo, ¿verdad? No, ya estamos un poco como planteando que el conflicto en Siria va terminando en alguna medida, pero ¿a qué tendríamos que ponerle, digamos, atención, Sergio, en estos meses con respecto a movimientos en Medio Oriente, ¿verdad? Para ver no solo cómo podría afectar a Siria, sino también cómo esas fuerzas se pueden mover y cómo más bien podría disparar un conflicto en algún otro país, ¿verdad? O bueno, el hecho de que ahora planteaba, o sea, Yemen, bueno, en Costa Rica casi que ni se escucha ni se habla, ¿verdad? Es algo como que está ahí oculto. Yo creo que lo que se viene ahora es un recrudecimiento de las tensiones entre Washington y Teherán, que de alguna manera la administración Obama atenuó a partir de una disposición al diálogo, a dar una oportunidad a la diplomacia, cosa que se concreta con el acuerdo nuclear. Una vez que Estados Unidos decide salirse, pues se ve la posibilidad de dar continuidad a este acuerdo se limita dramáticamente y de nuevo se abre la posibilidad de que Estados Unidos retome la política de cambio de régimen en Teherán. Eso va a suponer más hostilidad hacia el país,
resistencia de parte de Irán, activación de sus alianzas regionales con Hezbollah, con Bashar al-Assad, con los Houthis en Yemen, con las milicias chiitas en Irak, y eso pues va a hacer de la región un escenario más claramente definido como de confrontación entre la República Islámica y los Estados Unidos, ¿verdad? Que tienen aliados importantes en la zona, Arabia Saudí, tienen a Israel, y lo que vaya a salir de eso es incierto, ¿verdad? Claro. Es decir, el escenario menos deseable evidentemente es una guerra entre estos países, porque tendría consecuencias devastadoras, no solo para la región, sino para todo el mundo. Sí, para el mundo. Habría que suponer, y no sería una especulación aventurada, pensar el impacto que tendría en el precio del petróleo, ¿verdad? Es decir, un conflicto que cierre el estrecho de Hormuz y que pueda disparar el petróleo de los 60, 65 dólares a que está ahora el promedio del barril a 100, 120, 130 dólares por barril, ¿verdad? Cosa que sería muy factible cuando se inicie un conflicto ya más regional, ¿verdad? Y que además siempre cuando hay un conflicto en Medio Oriente, ¿verdad? Ahí la gente un poco plantea efectivamente el peso del petróleo a quién beneficia, ¿verdad? Que se dispare, ¿verdad? En ese sentido. Y tal vez, Javier, también para ir cerrando, el hecho de que Estados Unidos esté tomando esta posición con Irán y en el último ataque haya tenido más aliados, también no será como sospechoso, que era como una forma como de, le estamos ayudando aquí para que usted no nos afecte desde esa lógica. Perdón, pero en 30 segundos porque estamos cerrando. Y es la pregunta incómoda. Sí, bueno, vamos a ver, si entendí bien, yo tendría que en cierto sentido decir que no, porque ya Francia y Alemania han respaldado más bien el acuerdo nuclear ha llegado con Irán. Entonces me parece que al menos con Irán y el gran interés y que recientemente luego de la firma del acuerdo con Irán ha tenido Europa hacia el país, estableciendo líneas, aerolíneas y viajes a Irán e incluso invirtiendo en el turismo de Irán, me parece que al menos en ese sentido Europa, en este caso en Irán, no podríamos meterla, por así decirlo, en el mismo saco que Estados Unidos. Sí, más bien está interesada en que se hubiera continuado con el acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a Sergio y a Javier por haber estado acá en Sobre la Mesa y a ustedes por haber compartido con nosotros este programa. Les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa, analizando algún tema de la realidad nacional o internacional. Muchas gracias.